Hermanos y hermanas, la paz de Dios sea con ustedes. Bueno, pues les quiero recordar que el próximo viernes vamos a tener nuevamente reunión de oración de 7 a 9 de la noche. No se pierda esta gran bendición después de 2 años y casi 3 años de no reunirnos para estar juntos orando al Señor. Vamos a volver a retomar ese servicio y espero jamás dejar de hacerlo nuevamente, porque el haber dejado la oración, el haber dejado de congregarnos, trajo víctimas también para la iglesia, porque muchos de los que dejaron de congregarse también dejaron la oración y dejaron de escuchar la palabra, aun cuando enviamos por los medios tecnológicos los temas, por medio de YouTube, y de todas maneras la gente no los recibía o los escuchaba, pero no los tomó de la misma manera que se toman cuando estamos en el templo reunidos. Así es que, hermanos y hermanas, no se pierdan esta gran bendición de tener un tiempo de oración juntos este viernes a las 7 de la noche. Aquí los esperamos y nos espera todo nuestro Señor Jesucristo. De igual forma, quiero avisarles que a final de este mes tendremos bautizos en agua, así es que todos aquellos que ya creen en Jesucristo, que ya lo tienen en su corazón como Señor y Salvador personal, pero no se han bautizado, se tienen que bautizar, se deben de bautizar para que no se queden en ser simples creyentes, no se queden en el nivel nada más de ser simpatizantes, sino de que procedan a dar el paso del bautismo en agua para de esa manera continuar en su crecimiento espiritual y no ser solamente creyentes, sino subir a un nivel de vida mayor al que tienen los simples creyentes, porque el nivel de vida de un bautizado debe de subir para ser discípulo, y un discípulo pues es aquel que vive de acuerdo a la palabra, que está comprometido con el Señor a vivir cada día de acuerdo a su palabra, que está comprometido a hacer su voluntad cada día. Si es que, hermano, hermana, si usted ya cree en Jesucristo y no está bautizado y se quiera bautizar, quiera subir a un nivel de vida superior al que está viviendo como simple creyente, entonces lo esperamos también. Apúntese con nosotros, acérquese a nosotros, háblenos para ponerlo en la lista e irlos preparando para el bautismo en agua. Que el Señor les bendiga. El tema que les voy a compartir hoy le puse como título: discípulo o creyente. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti para darte gracias por la bendición que me das de poder enviar este mensaje a tus hijos y a tus hijas que están allá en casa. Esa bendición que me das de enviar este mensaje a los de Pachuca, a los de Chagüento, los de Tula, los del Rosario, los de Chinconcuac y a todos aquellos que están conectados o que abren la página del Centro Cristiano de Chilpa para recibir las enseñanzas. Señor, permite que esta palabra sirva para que cada uno de tus hijos y de tus hijas, aún los ya bautizados, podamos entender que Dios nos llamó para que seamos discípulos y para que hagamos discípulos, no para quedarnos en el simple hecho de ser creyentes, porque hay una gran diferencia, como lo vamos a ver en este mensaje. Hay una gran diferencia en ser creyente y en ser un discípulo. Y tú quieres que seamos discípulos. Tú quieres que tu iglesia, que tu pueblo se levante, Señor, a vivir un nivel de vida superior al que llevaban. Y de esa manera, Señor, frenar el avance de la corrupción en el mundo, frenar el avance de las tinieblas con nuestra forma de vivir y con nuestras predicaciones que hemos de compartir y que todos tenemos que compartir, no solamente el pastor, no solamente los que tienen algún ministerio, sino toda la iglesia, Señor, que todos hagamos obra de evangelismo, que todos prediquemos el evangelio con tu palabra, pero también que todos prediquemos con el ejemplo. Señor, ayúdame a mí y ayuda a mis hermanos que están allá y a todos aquellos que reciben este mensaje para que vivamos a ese nivel de vida que tú quieres que estemos, siendo tus discípulos. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. El tema discípulo es discípulo o creyente. La palabra discípulo significa alumno, estudiante, aprendiz, y se refiere a alguien que es enseñado por un maestro. A los seguidores de nuestro Señor Jesucristo se les llamó discípulos, pero aunque a todos
Pero aunque a todos los que le seguían se les llamaba discípulos, en un momento dado Jesús les hizo saber lo que implicaba e implica ser considerado como su discípulo. Cabe señalar que hay una gran diferencia entre un creyente o seguidor y un discípulo. El discípulo está comprometido a leer, oír y a vivir cada enseñanza recibida de la Biblia. A los creyentes en el cristianismo se les consideraba y se les sigue considerando, sean hombres o mujeres, como neutrales que ni están en contra ni a favor, solo son simpatizantes porque les agrada, les gusta el evangelio, les gusta reunirse, son admiradores de Cristo, son fans de Cristo, pero no se quieren comprometer. Es por ello que algunos no se quieren bautizar, porque saben que el bautismo en agua los compromete con Dios a considerarse muertos para el pecado y vivos para Dios, para vivir de acuerdo a la fe, para vivir de acuerdo a la palabra del Señor. A los primeros 12 hombres que nuestro Señor Jesucristo llamó para que le siguieran, les llamó discípulos o alumnos. Y un día, estando cerca del mar de la Galilea, en el monte llamado de las Bienaventuranzas, dice la Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 5 verso 1, que viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él, ¿quién? Sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Bueno, a partir de ese día nuestro Señor Jesucristo empezó a preparar a sus discípulos. Y de acuerdo al contexto bíblico, haciéndoles saber, en otras palabras, que la felicidad no se obtiene por pertenecer a una secta o religión o por casualidad. No, claro que no. La felicidad es el resultado de aplicar cada una de sus enseñanzas a la vida diaria. Cabe señalar que una y otra vez que todas las enseñanzas que Dios nos da a través de la Biblia tienen el objetivo de llevar al hombre o a la mujer a la felicidad, no a profesar una religión, no a profesar o a ser parte de una secta. No, hermanos, el objetivo de todas las enseñanzas que recibimos a través de la Biblia es llevarnos a ser felices, a formar familias felices, familias bienaventuradas, familias que estén bendecidas, aunque no sean ricos económicamente, pero que vivan bien, que vivan en un orden, que puedan disfrutar de lo poco, de lo mucho que tienen, pero en paz y sin tener necesidad de practicar el pecado. Todas y cada una de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de toda la Biblia, ese es el objetivo, que seamos felices, que vivamos bien, que nos vaya bien, que estemos bien. Tal como lo dijo nuestro Señor Jesucristo y quedó registrado en el Evangelio de Lucas capítulo 11 verso 28. Ahí nuestro Señor Jesucristo dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Por ello es que hasta el día de hoy predicamos, repito, que el ser cristiano o cristianas no es adquirir una religión, sino una forma de vida de acuerdo a la palabra de Dios y con el objetivo de ser bienaventurados, tengas poco o tengas mucho. Porque la misma Biblia dice, el Señor dice a través de su palabra, que la bendición de Dios es la que enriquece. Y cuando tienes poquito, pero estás dentro del orden de Dios, aún lo poquito lo disfrutas en tu casa. Es una bendición, disfruta los alimentos, disfrutas de lo que tienes, aunque sea poco, y lo disfrutas bien. Y hay paz, hay paz, hay orden, hay respeto en esa familia, porque todos viven de acuerdo a la palabra. Y precisamente ese es el objetivo de cada enseñanza, que vivamos de acuerdo a la palabra, para que tengamos mucho o poco, seamos bienaventurados, nos sintamos bendecidos. Porque la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Podemos entender que a partir de las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo le dio a sus discípulos en el monte de las bienaventuranzas, los preparó para que ellos entendieran lo que implicaba ser sus discípulos y así ellos enseñaran a otros
y así continuar con las enseñanzas hasta lograr que el mundo entero, desde los más chicos hasta los más grandes, tuvieran o tengan las mismas enseñanzas bíblicas. Cabe señalar que después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y antes de irse al cielo, se apareció a sus discípulos durante 40 días para reprocharles del por qué no habían creído que Él resucitaría, si Él se los había dicho tres veces, se los dijo antes de que Jesús fuera crucificado, y que Él resucitara. Él les había dicho 3 veces: miren, es necesario que yo suba a Jerusalén, en donde voy a padecer a manos de los ancianos y de los principales, y me van a crucificar y me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Y entonces Jesús fue crucificado, pero al tercer día resucitó y se apareció durante 40 días a sus discípulos. ¿Para qué? Para reprocharles del por qué no habían creído que Él resucitaría. ¿Y para qué más? Para encomendarles o dejarles una gran tarea, la llamada Gran Comisión, la cual está en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que la gran tarea o comisión que Jesucristo le dejó a sus discípulos y nos dejó a nosotros, no consistía ni consiste en hacer simples creyentes o simpatizantes o fans de Cristo. Él no es artista, Él no quiere fans, Él no quiere simpatizantes, Él quiere gente que se comprometa a vivir la palabra y hacer lo que Él dice. ¿Para qué? Para frenar el avance de las tinieblas, para frenar la maldad, para frenar el pecado, para frenar el poder de las tinieblas. Así es que la gran tarea que Jesús les dejó a sus discípulos no consistía, repito, ni consiste en hacer simples creyentes o simpatizantes o fans de Cristo, sino discípulos. Y eso implica predicarle a la gente nueva para que se arrepintieran y se arrepientan. Tenemos que seguir predicando, y usted y yo tenemos que seguir predicando, y reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Y una vez que se les predica, y una vez que ya la gente se arrepiente y reciben a Cristo en su corazón, ¿qué hay que hacer? Bautizarlos, como Jesús le dijo a sus discípulos, bautizarlos en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así se los dejó establecido nuestro Señor Jesucristo, y así lo tenemos que seguir haciendo hoy, que la gente se bautice, porque el bautismo los compromete a vivir en santidad, los compromete a predicar con el ejemplo y con la palabra, tal como lo hizo el apóstol Pedro. La primera vez que el apóstol Pedro predicó, lo hizo a una gran multitud y les predicó acerca del por qué murió Jesucristo y del por qué Dios lo resucitó. Les dijo: porque Jesucristo murió para pagar por los pecados de nosotros, y que Jesucristo resucitó para ser Señor y Salvador nuestro. Y los hombres y mujeres que escucharon ese mensaje en aquel entonces dijeron: está bien, Pedro, creemos que Jesucristo es nuestro Redentor, que Jesucristo murió para pagar por nuestros pecados, y creemos y lo reconocemos y lo aceptamos como Señor y Salvador personal. Ahora, ¿qué debemos hacer, Pedro? Y la Biblia dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 38, que Pedro les dijo: ¿saben qué tienen que hacer? Hagan esto: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en ese mismo día, dice el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 prospectos a ser discípulos. Ese mismo día, después de la predicación de Pedro,
se bautizaron como 3,000 hombres y mujeres. No tuvieron que esperar 1 mes, ni 2 meses, ni 3 meses. Ese mismo día, esos hombres y esas mujeres fueron bautizados. Fueron como 3,000 hombres y mujeres. Ahora, ya bautizados, ¿qué sigue? Pues ahora los discípulos tuvieron que continuar con el discipulado, enseñándole a todos esos que se convirtieron en aquel entonces, enseñándoles a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, tal como nuestro Señor Jesucristo se los dijo a ellos en Mateo 28, 19, 20, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas estas cosas que yo les mando hoy, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Los discípulos estaban y estamos comprometidos a ser más discípulos. No quedarnos en el simple hecho de que ya estoy bautizado y me quedo en el simple hecho de ser creyente, sino de que ahora tengo que dar frutos y tengo que dar evidencias de que yo no soy un simple creyente, sino que soy un discípulo. Un discípulo hace discípulos. Un creyente hace creyentes, pero un discípulo hace discípulos. ¿Cómo? Influyendo en todo el mundo. ¿Con qué? Con sus y nuestras predicaciones. Tenemos que enseñarle a los que se convierten a Cristo hoy en día que también ellos tienen que predicar el evangelio. Obviamente que les preparamos, les tenemos que dar cursos bíblicos, les tenemos que enseñar a preparar un mensaje evangelístico, para compartirlo a la gente, ¿sí? Repito, los discípulos cesaban y estamos comprometidos a ser más discípulos, influyendo en todo el mundo con sus y nuestras predicaciones para frenar el pecado, como lo hizo el apóstol Pedro. Él ese día predicó y 3,000 gentes dejaron de andar de pecadores, dejaron de andar haciendo lo malo para hacer lo bueno. Él frenó en ese entonces el avance de la corrupción con esa predicación, ¿verdad? Ahora, ya les predicó, ya recibieron a Cristo, ya se bautizaron. Ahora, ¿qué tuvieron que hacer los discípulos desde aquel entonces? Enseñarlos a vivir en santidad. Ellos, los discípulos, tendrían que cumplir con la función de frenar la corrupción o el avance del pecado. Así como todos aquellos que se convierten a Cristo y se bautizan, también tienen que cumplir con esa función de frenar la corrupción o el avance del pecado. Así como la sal sirve para que algunas carnes no se pudran, así todos los bautizados tenemos que cumplir con la función de ser discípulos para frenar el avance del pecado en tu colonia, en tu unidad habitacional, en el municipio donde estés. Todos tenemos que predicar el evangelio. Hoy en día que la maldad se está multiplicando, que cada día los gobiernos están tomando como bueno lo malo y como malo lo bueno, entonces no nos resta a nosotros más que levantarnos como iglesia para ser discípulos y cumplir con la función de discípulos. Y la función de los discípulos es cumplir con la función de la sal, que la sal sirve para que algunas carnes no se pudran. Así tenemos que hacer hoy en día todos aquellos que nos hemos bautizado y que tenemos que hacer la función de discípulos. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 5 verso 13. Y esta es la primera enseñanza que nuestro Señor Jesucristo le dio a sus discípulos. Y es la primera enseñanza que le tenemos que dar a un nuevo, a alguien que se bautiza en agua. Entonces le tenemos que decir, mira lo que dice el Señor, y es una función con la cual tú tienes que cumplir, y yo también, y no parar hasta que Dios venga o nos llame a su presencia. ¿Qué dijo Jesús ahí? En Mateo 5, verso 13, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Les dijo en otras palabras, ustedes son la sal de la tierra. Y eso es lo que le decimos a los nuevos, a los que se recién bautizados y a los que ya tenemos un tiempo de bautizados, pero a veces se nos olvida que tenemos que seguir cumpliendo con la función de ser la sal de la tierra. Con esta frase
de ustedes son la sal de la tierra, nuestro Señor Jesucristo los estaba comprometiendo a los discípulos de aquel entonces y a los de hoy a frenar el pecado. Los estaba comprometiendo a detener el avance de la corrupción con sus predicaciones y enseñanzas. Y enseguida les da, bueno, ahí hago un paréntesis, déjenme decirle, hermanos y hermanas, que gracias a Dios, desde que nos convertimos a Cristo, mi esposa y su servidor, no hemos dejado de predicar la palabra. No lo hemos dejado de hacer. Y sé que de una forma u otra, yo revisando y recordando, platicaba yo con mi esposa y se los compartí el domingo a la iglesia. Les decía, hermanos, yo me acuerdo que desde que empezamos a predicar, no hemos parado de predicar. ¿Y qué creen? Pues ya se levantó este centro cristiano y se levantó otra iglesia atrás de nuestra casa. Y otros hermanos se están atendiendo, que les compartimos la palabra, que antes no eran cristianos, están compartiendo y son pastores en otra iglesia, en otro movimiento. Y les recordé, y fuimos allá por la Libertad, de aquel lado cerca de la Sierra de Guadalupe, a predicar hace muchos años, y le predicamos a muchos, y muchos se convirtieron, y hemos encontrado a gente que le predicamos desde aquel entonces, y están viviendo vidas diferentes. Eso me hizo entender lo importante que es que ustedes y yo, sin hacer acepción de personas, desde el más chico hasta el más grande, estemos siendo preparados para ser discípulos, para predicar y frenar de esa manera el avance de la corrupción y del pecado. ¿Cómo podemos hacer que un homosexual se convierta a Cristo? ¿Cómo podemos hacer que una lesbiana se convierta a Cristo? Hablándoles del amor de Dios a ellos y haciéndoles ver con la Biblia la verdad de su forma, de su vida, de lo que son ante Dios. Y de esa manera frenamos el avance del homosexualismo y el lesbianismo, predicándoles, no juzgándoles ni condenándoles, sino haciéndoles mirar que Dios les ama y mostrándoles con la verdad que es la Biblia lo que son ante Dios y lo que seguirán siendo ante Dios aún cuando ya estén muertos. Hermanos y hermanas, esa es la función de la iglesia, frenar el avance de la corrupción, el avance de los consumidores de drogas en tu colonia. Hay que frenarlo, hay que frenar el avance de los que se dedican al robo en tu colonia. Predícale a los que tú sabes que son tranzas, predícale a los que tú sabes que son drogadictos, predícale a los que tú sabes que son mujeriegos y engañan a la mujer, predícale a las mujeres que tú sabes que son adúlteras, borrachas y groseras. ¿Para qué? Para frenar el avance del pecado. Dios nos puso en la tierra para frenar el avance del pecado. Por eso dice, los envié a ustedes y ustedes son la sal de la tierra. Ahí donde están, ustedes tienen que predicar la palabra para frenar la corrupción de la sociedad. Ustedes son la sal de la tierra. Con esta frase nuestro Señor Jesucristo los estaba comprometiendo a frenar el pecado, los estaba comprometiendo a detener el avance de la corrupción, con sus predicaciones y enseñanzas en el barrio, en la colonia, en la vecindad, en el edificio, en la unidad habitacional, en la unidad residencial. Ahí usted, si es cristiano, yo le pregunto, ¿a cuántos les ha predicado en su colonia? ¿A cuántos les ha predicado? El domingo lo pregunté y la verdad, sentí que la iglesia se agachó porque nos dio vergüenza. No hemos predicado y tenemos que predicar. Podemos orar para que las iniciativas que están aprobando en las naciones que van en contra de la voluntad de Dios, podemos orar para que Dios obre y no avancen, pero el Señor dice, sí, ustedes me lo están pidiendo a mí, que yo frene ese avance, que no pasen esas iniciativas, pero ustedes tienen que cumplir con su función, ¿cuál? De ser la sal de la tierra y predicar el evangelio para que aquellos que están queriendo que se les aprueben las iniciativas que van en contra de la vida, que van en contra de los principios y valores que nos enseña el Señor en su palabra, se arrepientan y dejen de estar queriendo que se les apruebe lo malo.
como si fuera bueno. Hermanos y hermanas, por eso es muy importante que usted y yo entendamos que a partir de hoy usted debe de estar cumpliendo con la función de ser un discípulo y no ser un simple creyente. El simple creyente no hace nada, no le predica a nadie, no se corrige, a veces puede estar en el templo y demás, pero no se corrige y no le predica a nadie, ni da buen testimonio en ningún lado. Pero un discípulo está predicando constantemente en la tortillería, en el supermercado, a un compañero de trabajo, a una vecina, a un pariente que tiene problemas. Entonces esa función la tenemos que hacer todos. Usted puede usar los medios que están a su alcance por teléfono, por Zoom. Puede usted hacerlo, una videollamada, y usted puede compartirle la palabra a alguien, pero esa función la tenemos que hacer ¿quiénes? Los creyentes, no, los discípulos de Cristo. Dios quiere que subamos de nivel y Dios quiere respaldarnos con las señales y milagros que han de acompañar a los que predicamos el Evangelio, porque el Señor Jesucristo dijo en Marcos 16:15: id y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere fuere bautizado será salvo, el que no será condenado. Y dice el Señor: y yo les voy a respaldar ¿cómo? Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos. Si bebieran hablarán en otras lenguas, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Esa es la función que debemos de cumplir los discípulos. Los creyentes no hacen nada. Los discípulos sí tenemos que hacerlo, usted y yo. Amado hermano, si como les compartí hace un momento, para la gloria de Dios y para animarlos de que sí se puede, mi esposo y su servidor no hemos dejado de predicar el Evangelio, y hoy sentándonos a platicar, nos recordamos a unos que les predicamos de Cuautitlán Izcalli, a los que le predicamos del Rosario, a los que les predicamos de Chinconcuac, a los que les predicamos en La Libertad, a los que les predicamos en la Mariano Escobedo donde está su casa, y a los que predicamos de Chilpa, y mire todo lo que ha pasado. Pero nomás eso pensando, claro que esto lo ha hecho Dios, pero nosotros nos hemos prestado como instrumento para que Dios nos use. Pues usted también préstese como instrumento para que Dios lo use y predique el Evangelio para frenar el avance ¿de qué? Del pecado. ¿Cómo? Cumpliendo así con la función de la sal, frenar la corrupción. Después de que nuestro Señor Jesucristo les dio esa primera enseñanza a sus discípulos, enseguida les dio otra enseñanza que los comprometía y nos compromete a frenar el pecado, pero ahora no con predicaciones, no con enseñanzas, ahora con su forma y nuestra forma de vida, con el ejemplo de vida. Ya no solo se trataba y trata de predicaciones, sino con el ejemplo. Por ahí dice un dicho que las palabras enseñan, pero el ejemplo arrastra. Entonces nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor a los vecinos, en la colonia, en la unidad, en el trabajo, en cualquier lado, con predicaciones, con enseñanzas, pero también con el ejemplo. Porque si no damos ejemplo nos pueden decir: oye, yo te estoy escuchando tu predicación, pero ¿qué crees? Como que no la entiendo y no la quiero aceptar, porque tu comportamiento es totalmente diferente a lo que me predicas. Pues es muy importante que nosotros tengamos que predicar con las palabras. Los discípulos de Cristo predicaban con la palabra, y debemos de predicar con la palabra, pero también con el ejemplo, porque enseguida nuestro Señor Jesucristo, después de decirles: ustedes son la sal de la tierra, les da otra enseñanza que los comprometía y nos compromete a frenar el pecado con nuestra forma y nuestra forma de vida, con el ejemplo. Como está escrito en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versos del 14 al 16, ahí dice que Jesucristo les dijo y nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los discípulos estaban, y los discípulos de hoy debemos de estar
O sea, no debemos de quedarnos, en otras palabras, en ser simples creyentes, hermano, hermana, que estás ahí en casa. No, tenemos que subir de nivel. Dios quiere que subamos de nivel en nuestra forma de vida, en nuestra fe. Los discípulos estaban, y los discípulos de hoy debemos estar comprometidos a predicar y enseñar con las palabras, con la palabra de Dios. ¿Y con qué? Y con el ejemplo. Y predicar y enseñar con la palabra de Dios y con el ejemplo, y cumplir así la gran comisión de hacer discípulos de Cristo, y no solo creyentes o simpatizantes del cristianismo. Dos enseñanzas muy importantes, como son todas las que Dios nos da a través de la Biblia. Sí, para ser verdaderos discípulos tenemos que ser la sal de la tierra, predicar con la palabra para predicarle a los pecadores, para frenar el avance de la corrupción y del pecado en el mundo entero, y en tu colonia y en cualquier lado. Y la segunda enseñanza: ustedes son la luz del mundo, que con nuestro ejemplo frenemos también el avance del pecado. Dos cosas que van de la mano: predicar con palabras y predicar con el ejemplo. A eso se le llama testimonio mudo. Fue muy claro nuestro Señor Jesucristo lo que tenía que hacer un discípulo para no quedarse en ser simple creyente o simpatizantes del cristianismo. Fue muy claro Jesús dando a conocer los requisitos para ser bienaventurados y para ser discípulos. Para ser bienaventurados hay que enseñar a los que se convierten a Cristo y se bautizan que no se trata solo de decir soy cristiano, sino de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y para ser discípulo hay que enseñarle a los nuevos, y también nosotros hacerlo. Hay que predicar con la palabra de Dios y con el ejemplo. Dos requisitos muy importantes que espero lleguen a su corazón, hermanos y hermanas que están allá en casa, y que se hagan esa pregunta: ¿a cuántos les has predicado en este tiempo? ¿O desde que está la pandemia? ¿A cuántos? ¿Y qué tipo de ejemplo le has dado a tus vecinos? ¿Qué ejemplo está dando papá en casa a su familia? ¿Qué ejemplo está dando mamá en casa a su familia? ¿Qué ejemplo están dando los hijos a su familia en casa? ¿Qué ejemplo le estamos dando como familia a los vecinos? Pregúntese a cuánto les ha predicado con la palabra y a cuánto les ha predicado con el ejemplo. ¿Qué? Diría el pastor coreano Jun, de allá de Corea del Sur, diría que somos cristianos patéticos, porque si no predicamos ni con la palabra, ni predicamos con el ejemplo, somos cristianos patéticos. ¿Qué quiere decir? Es una vergüenza, somos una vergüenza. Pero espero que con este mensaje usted pueda entender que Dios quiere que usted y yo subamos de nivel y que nos pongamos a predicar el evangelio con la palabra y con el ejemplo. ¿Para qué? Para frenar el avance de la maldad y del pecado. Sí podemos frenarlo si nos ponemos a predicar. El Espíritu Santo nos va a respaldar con señales y milagros, porque el Señor lo dijo. Y Dios no es mentiroso, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dos requisitos, hermano, hermana. Para ser un verdadero discípulo hay que predicar con la palabra y con el ejemplo. Y otros requisitos que vamos a hacer, y otro requisito que vamos a mirar para ser discípulos está en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 26 al 27. Ahí dice: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposo o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les digo, no pueden ser mis discípulos. Se los leí en la Biblia, traducción del lenguaje actual. Usted lo puede leer en la Biblia Reina Valera 60, que también ahí dice: el que amare más padre, madre e hijos que a mí no puede ser mi discípulo. El que ame más su vida que a mí no puede ser mi discípulo. El que no esté dispuesto a morir en una cruz junto con igual que yo, no puede ser mi discípulo. En estas escrituras hay tres requisitos
Y en otras palabras, para ser discípulos y no solo fans o simpatizantes, primero hay que amar más a Dios que a la propia familia. Segundo, hay que amar más a Dios que a nuestra propia vida. Porque amando más a Dios que a la familia y a nuestra propia vida, vamos a poder amar a la familia como Dios manda. Vamos a poder amar a la esposa como Dios manda. Vamos a poder amar a los hijos como Dios manda. Los hijos podrán amar a los padres como Dios manda. Podremos amarnos como hermanos como Dios manda. Y vamos a vivir como Dios manda. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los mandamientos de Dios son el tratarnos con amor en la familia. Si alguien dice ser cristiano y bautizado y no está tratando bien a su familia, no está predicando la palabra, no está dando buen ejemplo en su casa, no está tratando con amor a su esposa, no está tratando con amor a sus hijos, no está tratando con amor a su esposo, no está tratando con amor a sus padres, entonces estamos fallando. Estamos actuando como simples creyentes, porque un discípulo es aquel que guarda los mandamientos del Señor y que ama más a Dios que a su propia familia y que a su propia vida. Por eso es que va a hacer lo que a Dios le agrada, empezando en su casa. Va a hacer lo que a Dios le agrada ahí en su trabajo o en cualquier parte donde ande. Esto no es religión. Le estoy dando temas que el Señor nos da a través de la Biblia con el propósito ¿de qué? De que no se quede en simple creyente, sin hacer nada, muy comodito por ahí. No, hermano, incomódese usted mismo, sálgase de vez en cuando de casa, agarre su Biblia y vaya a predicarle a un vecino, vaya a predicarle a una vecina, vaya a predicarle a los chavos que están drogándose en la esquina, vaya predicándole a los teporochos que están ahí reunidos como 10, 12, 15, listitos para que alguien llegue y se atreva a predicarles, y el Espíritu Santo te va a respaldar con señales y milagros y prodigios. Hermano, hermana, hay 3 requisitos en estos 2 versos que acabamos de leer de Lucas 14, versos 26 y 27. 3 requisitos. Y uno de ellos, hay que amar a Dios más que a la propia familia. El segundo es que hay que amar más a Dios que a nuestra propia vida. Y el tercer requisito, había que estar dispuestos a morir en una cruz. El que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. El tercer requisito, había que estar dispuesto, repito, a morir en una cruz. En aquel entonces, hermanos, fue literal. Muchos de los discípulos de Cristo murieron crucificados. Muchos murieron quemados. Muchos murieron degollados, apedreados. A muchos de ellos los metían en casos llenos de aceite hirviendo. A muchos de ellos los crucificaron de cabeza. A muchos de ellos los echaron a los leones, pero no se rajaron. Eran discípulos de Cristo. Decidieron seguir a Cristo y murieron en aquel entonces muchos discípulos de Cristo de forma trágica. Hoy en día, el ser discípulo de Cristo implica o significa que no se trata de morir físicamente o que nos maten, que nos degollen. Ahora solamente el Señor nos demanda que nos consideremos crucificados o muertos para el pecado y vivos para vivir de acuerdo a la fe. ¿Eso qué quiere decir? Que cada que se te presente una tentación, cada que te veas incitado a hacer algo que a Dios no le agrada, tú digas, yo ya morí para hacer eso, yo no lo voy a hacer. Eso es prácticamente crucificar el pecado, morir para el pecado. Dice, es un verso que les animo a todos a que se aprendan y que nunca se les olvide.
Hoy en día, repito, ser discípulo de Cristo implica o significa que nos debemos de considerar crucificados o muertos para el pecado y vivos para vivir de acuerdo a la fe o vivir de acuerdo a la palabra de Dios, como está escrito en la carta a los Gálatas capítulo 2, verso 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ser discípulo implica ya no morir en una cruz o que te degollen o que te echen a los leones. Hoy en día solamente significa que cuando te veas tentado a hacer algo indebido, digas: no, yo ya morí para el pecado, yo ya no voy a fumar, yo ya no voy a tomar, ya no voy a chismear, yo ya no voy a murmurar, yo ya no voy a decir groserías, yo ya no voy a fumar, yo no voy a meterme droga o cocaína. No, ya no. Yo soy un discípulo de Cristo, y un discípulo de Cristo está muerto para el pecado y vivo para vivir de acuerdo a la fe. Es otro requisito. Dios quiere que subamos de nivel de vida, no que nos quedemos en el nivel de ser simples creyentes. Otro requisito de los discípulos es leer y poner en práctica diariamente su palabra. En una ocasión, nuestro Señor Jesucristo habló con un grupo de judíos y creyentes. De ahí surgió la idea de ponerle al título de ese tema: discípulo o creyente, de esto que vamos a leer y que voy a compartir en este momento. Repito, en una ocasión nuestro Señor Jesucristo habló con un grupo de judíos y creyentes. Y a estos le dijo: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que leer siempre mi palabra y ponerla en práctica. Vamos a ver qué dice el Evangelio de San Juan, capítulo 8, 31 al 32. Miren lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Eran creyentes. ¿Cuántos creyentes tenemos en la congregación? No lo sé. Eso solamente Dios lo sabe. ¿Y usted es creyente o es discípulo? El discípulo predica la palabra del Señor. El discípulo predica con el ejemplo. El discípulo se considera muerto para el pecado y vivo para Dios. Y en este punto, los discípulos tienen que estar leyendo la palabra de Dios. ¿Cada cuándo? Siempre. Aquí le dijo a estos judíos que habían creído en él, que eran creyentes. Les dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Otro requisito: un discípulo tiene que estar leyendo la palabra y perseverar en la palabra. ¿Cada cuándo? Cada día. No es fanatismo, hermanos, es una necesidad, y Dios así lo dejó establecido, que tendríamos que leer y meditar en su palabra de día y de noche para que todo lo que hagamos prospere y nos salga bien. ¿Quieres ser bienaventurado? ¿Quieres ser feliz? Tienes que poner en práctica la palabra del Señor, porque un discípulo pone en práctica la palabra del Señor. ¿Para qué? Para ser bienaventurado, para que te vaya bien en la chamba, para que te vaya bien en la iglesia, para que te vaya bien en cualquier lugar, para que Dios esté contigo, porque si no vives la palabra, hay pecado en tu vida, entonces estás separado de Dios. Ese es otro requisito para ser un discípulo y no quedarnos en el estado de ser simples creyentes o simpatizantes o fans de Cristo. Como les dije al principio, Jesús no es artista, Él no quiere fans, ni quiere simpatizantes, ni quieren que vayan al teatro a ver Cristo Superestrella. No, Él quiere que los que creemos en Él y lo tenemos como Señor y Salvador personal y estamos bautizados, y los que no están bautizados se bauticen, y los que estamos bautizados tenemos que predicar el Evangelio con la palabra y con el ejemplo. ¿Y qué más? Tenemos que leer la palabra todos los días de acuerdo a este punto que estoy mirando. Otro requisito para ser discípulo, y no solo creyente o simpatizante o fan, debemos estar comprometidos a amar a todos los hermanos en la fe. Aún el Señor nos dice que como discípulos tenemos que amar aún hasta nuestros enemigos. Los tenemos que amar hasta nuestros enemigos, pero tenemos que empezar en casa, tenemos que empezar en tu congregación, tienes que empezar
a ver si realmente estás mostrando amor para con tus hermanos, y un amor genuino, un amor sincero, un amor que lo demuestres empezando por respetar a los demás, no importando su condición cultural, económica. Como está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 35, que dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Así es que un verdadero discípulo tiene que amar a sus hermanos y a sus hermanas en la fe, en la congregación donde están. No debe de haber hipocresía en la iglesia de Jesucristo. No debe haber hipocresía, ni se deben de escuchar comentarios como que: ay, tal hermanita me cae gorda, ay, tal hermanito me cae regordo, ay, tal se cree mucho, ay, pero va a ver, un día de estos Dios lo va a humillar. Eso no es, eso es hipocresía. En la iglesia de Jesucristo no debe de existir eso. En la iglesia de Jesucristo tenemos que erradicar el rencor, tenemos que erradicar el odio, tenemos que erradicar malos sentimientos entre nosotros como congregación. ¿Cómo vamos a poder amar a los de afuera? Tenemos que empezar por los de adentro. Si no aprendes a amar a los de adentro, ¿cómo va a ser como los de afuera? Hermanos, un verdadero discípulo está comprometido con Dios a amar a sus hermanos en la fe. Y no solamente de lengua, sino con hechos. Por eso el domingo les decía, hermanos y hermanas, que si ves a algún hermano, ve y dale un abrazo, pero un abrazo sincero. Ora por él y bendícelo. Y si algún día tú lo ves con necesidad y tú traes algo para ayudarlo y compartirle, sácate lo que traes en la bolsa y compártele la mitad. O si puedes, dale todo. Si ves que su necesidad es más que la tuya, ayúdalo. Eso es amor. Eso es real. Eso significa que somos no creyentes o simpatizantes o fans, sino discípulos, que lo demostramos con hechos y en verdad, amando a los hermanos y amándonos unos a otros y amando hasta los de afuera para ayudarlos cuando veamos que tengan necesidad. Amén. Allá están en casa, hermano, no sé cómo le esté cayendo el mensaje, pero si se hace la pregunta, ¿es usted discípulo? ¿Está cumpliendo con todo esto? O sea, nos estamos quedando en simples creyentes cuando Dios nos llamó para ser discípulos y para que prediquemos el Evangelio con la palabra y con el ejemplo, y nos respalde con su Espíritu Santo para que sean liberados los endemoniados, sean sanados los enfermos, echemos fuera demonios. Hermano, hermana, Dios nos dio autoridad, pero Dios está esperando que usted y yo cumplamos con la función de discípulos y no quedarnos como simples creyentes. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros, y con hechos. ¿Qué tanto estás mostrándole amor a tu mamá? Esos jóvenes, adolescentes, ¿cómo le están mostrando el amor a su mamá? ¿Con haciendo berrinches? ¿Poniéndose bravos? Hermano, ¿cómo estás, joven, jovencita? Papá, ¿cómo estás mostrando el amor a tu esposa? ¿Cómo estás mostrando el amor a tus hijos? ¿Y cómo estamos mostrándonos el amor en la congregación unos con otros? Otro requisito, los discípulos están comprometidos a dar frutos constantemente de su arrepentimiento, como está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 8, dice ahí: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Estamos hablando de frutos, en este caso los principales frutos que Dios está demandando de un discípulo. Un creyente no da frutos, ese a lo mejor sigue oyendo la palabra y sigue igual, pero un discípulo sí da frutos. Un discípulo deja de hacer lo malo y se empieza a hacer lo bueno, deja de fumar, y eso que se gastaba en el cigarrillo se lo da a sus hijos para un gansito. Bueno, no le quiero hacer publicidad ahí a las tiendas comerciales, a las empresas, pero se lo da a su hijo para que se lo gaste en algo, o se lo da a la esposa para que se compre algo que necesita.
No, que hoy en día no sé cuánto costará una cajetilla de cigarros. Y estoy hablando de cigarros. Espero que no sea el caso de usted, porque un cristiano, discípulo, no fuma. Un cristiano creyente, permítanme decirlo así, a lo mejor sí, porque no está comprometido. Por eso es que les digo, Dios quiere subirnos de nivel, no quiere que nos quedemos en simples creyentes, porque el creyente no da frutos de arrepentimiento, no deja el vicio, no deja la maldad, no deja el chisme, no deja las groserías, no deja el taco de ojo, no deja el taco del pastor, no deja el taco de oveja, no deja el taco de lengua, come tacos por todos lados y de todo. Sí saben de lo que estoy hablando, pero un cristiano deja de comer tacos del pastor, deja de comer tacos de oveja, deja de comer tacos de ojo, deja de comer tacos de lengua y deja de practicar lo malo y hace lo bueno. Esos son los frutos que revelan que eres un verdadero discípulo. Entre los frutos que tenemos que dar también está que tenemos que alabar al Señor, hermano. Frutos de arrepentimiento es que cuando tú llegas al templo donde te congregas, tú inmediatamente te pones a alabar y adorar el nombre del Señor. Están ahí los de la alabanza que ensayaron 2-3 días antes, se esforzaron por prepararse, se esforzaron por preparar las alabanzas que le iban a ofrecer a Dios en su iglesia el domingo. ¿Y qué pasa? Llegas y te quedas como espectador, con las manitas en la bolsa, esperando que terminen, aburrido. Un verdadero discípulo no se aburre en Cristo, ni escuchando la palabra, ni alabando al Señor. Un verdadero discípulo alaba y adora al Señor en cuanto llega al templo. Ese es un verdadero discípulo. Ahí dice Hebreos capítulo 13, verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. ¡Aleluya! Jesucristo es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Jesucristo es el Eterno, el Todopoderoso. Dios es grande y digno de suprema alabanza. Cuando tú llegas al templo y te involucras con todo el grupo, te integras al grupo de alabanza, pero desde tu lugar empiezas a alabar y adorar como ellos lo están haciendo ahí en el altar con sus instrumentos, y tú te pones desde tu lugar hacer una fiesta para el Señor diciéndole: aleluya, gloria a tu nombre, Señor, te alabo, te exalto, te glorifico, y empiezas a cantarlo con los cantos que están ahí en la pantalla. Si no te lo sabes, por eso los ponemos en la pantalla, para que todos los que lleguen a un centro cristiano alaben y adoren al Señor desde el momento que entran. Y puedan decir, como decía el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Por qué vamos a la casa del Señor? Porque en su presencia hay plenitud de gozo, y porque voy a ofrecerle ese fruto que revela que soy un verdadero discípulo, alabándolo y adorándolo. ¡Aleluya! En conclusión, no se trata de ser creyentes o simpatizantes o neutrales o fans. Se trata de ser verdaderos discípulos de Cristo, y eso implica para los que no están bautizados que se arrepientan y se bauticen. Hoy en este mes tendremos bautizos. Y para los bautizados, ser discípulos implica ser la sal de la tierra para frenar la corrupción o el pecado, predicando siempre la palabra de Dios. Ser discípulo implica ser luz o ejemplo de cómo se debe de vivir para que otros se salven. Ser discípulo implica considerarnos muertos para el pecado y vivir conforme a la fe. Ser discípulo implica leer siempre y poner en práctica la palabra de Dios. Ser discípulo implica amar a los hermanos, y con hechos y no de lengua solamente. Ser discípulo implica dar frutos de arrepentimiento y alabar y adorar el nombre del Señor cada que llegues al templo. Hermano, hermana, yo no sé cómo estés viviendo en tu casa, pero Dios puso en mi corazón dar este mensaje, porque de pronto no nos damos cuenta y estamos actuando y viviendo como simples creyentes, cuando ya bautizados estamos comprometidos con Dios. ¿Para qué? Para predicar la palabra a nuestros vecinos, predicarle a al compañero de trabajo, predicarle al que tiene necesidad, que ves que tiene problemas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Somos simples creyentes, apáticos, no le predicamos a nadie y damos mal ejemplo? No sé qué ejemplo esté dando cada quien allá en casa. Yo no sé si
si estemos cumpliendo con la función de ser luz o ser la sal. Yo no sé si usted ya se consideró muerto para el pecado o ya está practicando algún pecado, no lo sé. Yo no sé si usted está leyendo la Biblia diario o no. Ahorita ya estamos empezando con Marcos y en 2-3 días ya lo terminamos de leer y seguimos con Lucas y después con Juan y en unas semanas más ya estamos terminando de leer la Biblia y diario. Si usted no lo está haciendo un verdadero discípulo, sí lo hace, hágalo. Si no lo ha hecho, retómelo. Ser discípulo implica poner en práctica la palabra, la está poniendo en práctica y vive conforme a la fe y se ha considerado muerto para el pecado. A lo mejor no lo sé, pero usted lo sabe. Usted que está ahí en casa, ¿qué le parece si terminamos esto haciendo una oración? Usted allá que recibió este mensaje por YouTube, doble sus rodillas ahí donde está, o incline su rostro ahí donde está y platique con Dios y dígale: Señor, si usted es bautizado, dígale: Señor, yo estoy bautizado y sin compromiso contigo de considerarme muerto para el pecado y vivo para ti, para vivir de acuerdo a la fe. Estoy comprometido a ser la sal de la tierra y a ser la luz. Estoy comprometido a leer tu palabra diario. Estoy comprometido a renunciar a cualquier tipo de pecado. Estoy comprometido a amar a mis hermanos en la iglesia. Y no lo he hecho, Señor, perdóname. Hágaselo, dígaselo. No se quede así. Para ser discípulos de Cristo también tenemos que reconocer que hemos pecado y que no somos perfectos. Tenemos que pedir perdón, corregir y seguir hacia arriba, no hacia abajo. Cuando tú dejas que el pecado permanezca en tu vida más de 2 o 3 días o algo, estás abriendo puertas para que el diablo entre. Y en lugar de ser la función de discípulo, estás haciendo la función de ser siervo del diablo y no de Cristo. Si es que, hermano, hermana, no permitas eso. Te animo a que ahí donde estás, un discípulo no es perfecto, comete errores, se descuida, a veces actuará conforme a la carne. Pero un discípulo, en cuanto Dios le habla, se arrepiente y se corrige, da frutos y empieza a cumplir con la función de la luz y la sal y los otros requisitos que vimos. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesús, oro a ti para pedirte, Dios Todopoderoso, que tú me ayudes a mí a cumplir con esa función de ser tu discípulo, predicando la palabra y siendo ejemplo, considerándome muerto para el pecado y vivo para ti, leyendo tu palabra diario y amar a tu iglesia, amar a tus hijos, amar a todos aquellos que tú has hecho llegar a las congregaciones donde predicamos, pero también, Señor, ayúdame para cumplir con la función de amar también a los pecadores, de amar a los que no conocen tu palabra y predicarles tu palabra. Dios, ten misericordia de los que no hemos cumplido con la función de ser discípulos y perdónanos y ayúdanos para que podamos ser discípulos y no nos quedemos en el simple hecho de ser creyentes, simpatizantes o fan de Cristo, sino ser verdaderos discípulos a los cuales tú has de respaldar con señales y milagros y a los cuales tú has de ser bienaventurados. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.